¿Alguna vez te has detenido a considerar verdaderamente las imágenes crípticas, las visiones apocalípticas y los misteriosos acontecimientos descritos en el libro del Apocalipsis? La mayoría de la gente piensa que el Apocalipsis es una profecía del fin de los tiempos, un libro lleno de dragones, bestias y acontecimientos catastróficos. Pero hay mucho más escondido debajo de la superficie, detalles y sucesos extraños que rara vez se comentan, pero que tienen poderosas implicaciones para nuestra fe. Muchos pastores evitan los significados más profundos, tal vez porque son difíciles de explicar o demasiado inquietantes. Sin embargo, si te atreves a quitar las capas, descubrirás fenómenos extraños, símbolos extraños y verdades profundas que podrían remodelar tu comprensión de la revelación final de Dios a la humanidad. En este video, vamos a explorar 5 cosas extrañas del libro del Apocalipsis que nadie ha explicado en detalle, pero que es absolutamente necesario saber. Un profundo misterio permanece en las sombras del libro del Apocalipsis, un misterio que ha intrigado a creyentes y eruditos durante siglos. Entre las imágenes más llamativas de este último libro de la Biblia se encuentran los 4 jinetes. Por más antiguos y familiares que parezcan, hay una capa más profunda en su presencia que muchos pasan por alto, la verdad detrás de su origen, su propósito y el inquietante papel que desempeñan en el plan divino de Dios. La mayoría de la gente está familiarizada con los 4 jinetes, la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estos jinetes cabalgan en secuencia, cada uno trayendo una forma de devastación y destrucción. A menudo se interpretan como presagios del fin de los días, representando las fuerzas catastróficas que asolarán la tierra. Pero ¿qué pasaría si estas figuras, revestidas de misterio y poder, no fueran simplemente fuerzas destructivas a las que temer sino agentes divinos en una misión ordenada por Dios mismo? Apocalipsis 6, 1-8 revela el primer sello, el momento en que el fin de los tiempos comienza a desarrollarse. Cuando se rompe el primer sello, emerge el jinete del caballo blanco, que simboliza la conquista. Es fácil suponer que esto es simplemente un símbolo de guerra o dominación política. Pero ¿podría ser esto algo más que una simple imagen terrenal? ¿Podría esta conquista ser una fuerza celestial, parte de un plan mayor de juicio divino? A medida que se rompe cada sello, emergen más jinetes, trayendo consigo la guerra, el hambre y, en última instancia, la muerte. Pero la extraña verdad que muchos pasan por alto es la siguiente: estos jinetes no son simplemente agentes caóticos de la naturaleza, son desencadenados nada menos que por Cristo mismo. En Apocalipsis 6, 1-2, cuando se abre el primer sello, no es un gobernante terrenal quien llama al jinete, sino Cristo, el Cordero de Dios. Jesús, la misma figura conocida por su amor y misericordia ilimitados, es quien abre los sellos y envía a los jinetes en su misión. Esto plantea una paradoja, ¿no? El Cordero que fue inmolado por los pecados del mundo ahora comanda a los 4 jinetes, cada uno de los cuales lleva consigo una forma de juicio divino. La primera pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo puede el mismo Cristo que pide paz y perdón desencadenar también tal devastación? ¿Cómo puede el que es príncipe de paz convocar también a la guerra, al hambre y a la muerte? Para comprender verdaderamente el significado de esto, debemos profundizar en la comprensión de la naturaleza de Dios, especialmente su papel como Rey justo y soberano. El Apocalipsis presenta una imagen poderosa de Cristo no solo como el Salvador del mundo sino también como el juez justo que hará que todas las cosas rindan cuentas.
El libro del Apocalipsis no trata solo del triunfo del bien sobre el mal, sino del cumplimiento de la justicia de Dios. Esta justicia, aunque dura, es necesaria para la restauración de un mundo caído. En el plan perfecto de Dios, el juicio no es lo opuesto a la misericordia, es el proceso mediante el cual se erradica el mal y se establece la justicia. Desde este punto de vista, los 4 jinetes no son solo símbolos de caos o destrucción, son instrumentos divinos que llevan a cabo la voluntad de Dios. Su misión es clara: ejecutar juicio sobre la tierra, llamar a la humanidad al arrepentimiento y preparar al mundo para la restauración definitiva que vendrá a través de Cristo. Cada jinete representa una fuerza que Dios usará para sacudir los cimientos del mundo, para llevar a las personas al punto de darse cuenta de que solo a través del arrepentimiento y la aceptación de la soberanía de Dios pueden encontrar la salvación. Lo extraño de esta imagen reside no solo en la severidad de los juicios, sino en la naturaleza de la soberanía de Dios. Lo que vemos en el Apocalipsis no es un Dios indiferente al sufrimiento del mundo, sino un Dios que, en su perfecta sabiduría, utiliza el sufrimiento como medio para lograr un bien mayor. La pregunta que para muchos sigue sin respuesta es: ¿cómo pueden el sufrimiento, la muerte y la destrucción ser parte del plan divino de Dios? Y, sin embargo, a medida que profundizamos en el texto, encontramos que Dios no está distante ni ajeno, Él está orquestando íntimamente estos eventos para la redención final de todas las cosas. Considere esto: el Apocalipsis es un libro de paradojas. El Cordero de Dios, que fue inmolado por los pecados del mundo, es ahora quien abre los sellos y llama a los jinetes. Este es el mismo Cordero que promete paz, pero su paz se logra mediante el juicio. Su amor se manifiesta no solo a través de su muerte en la cruz, sino a través de su voluntad de lograr la restauración del mundo, incluso si esto requiere dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos extraños agentes de destrucción? Los 4 jinetes no son meros símbolos de fuerzas inevitables como la guerra, el hambre y la muerte. Son mensajeros, agentes del juicio divino, enviados para cumplir la voluntad de Dios en un mundo quebrantado y rebelde. Son un recordatorio de que la justicia de Dios es perfecta y completa, incluso cuando nos parece dura o incomprensible. La llegada de los jinetes señala un momento en el que Dios arreglará todas las cosas, en el que se corregirán las injusticias del mundo y en el que la humanidad rendirá cuentas de sus acciones. Pero aquí está la verdad más curiosa y misteriosa de todas: los jinetes no son el final de la historia. Son el preludio de algo mucho mayor. Su venida significa la apertura de un nuevo capítulo en la narrativa divina, un capítulo donde la misericordia y el juicio de Dios se encuentran, donde el viejo mundo se rompe y nace el nuevo mundo. La historia de los 4 jinetes no es de desesperación, sino de esperanza, porque el juicio que traen es precisamente lo que allana el camino para la redención final del mundo. Los 4 jinetes no son meros símbolos del caos o la fatalidad inevitable. Son instrumentos divinos, enviados por Cristo, que es a la vez Cordero de Dios y Juez justo. Su propósito es dictar sentencia, pero esta sentencia no es arbitraria ni carece de razón. Es una parte necesaria del plan de Dios para restaurar el mundo a su gloria original. Cuando vemos a los jinetes, debemos recordar que incluso en medio del juicio, la mano de Dios está obrando, provocando la restauración final de todas las cosas. Los 4 jinetes pueden ser extraños e inquietantes, pero son un recordatorio de que la voluntad de Dios, en todo su misterio, siempre está obrando, incluso cuando no la entendemos completamente.
Una figura sombría emerge de las profundidades del Apocalipsis, un ser monstruoso cuya descripción deja perplejo e inquietante. Esta criatura, conocida como la bestia del mar, ruge con poder y terror. Con 7 cabezas, 10 cuernos y la autoridad para gobernar la tierra, es un símbolo que ha perseguido las mentes de creyentes y eruditos durante siglos. Pero debajo de estas aterradoras imágenes, hay un misterio tan profundo y complejo que parece evadir incluso las interpretaciones más conocedoras. ¿Cuál es la verdadera identidad de esta bestia y qué representa? ¿Es un imperio político, un gobernante o algo mucho más siniestro? ¿Podría ser una fuerza que trascienda los límites del tiempo y el espacio? La bestia de Apocalipsis 13 es una criatura como ninguna otra. Su forma grotesca está adornada con símbolos de poder y dominio, 7 cabezas, cada una de ellas un símbolo de sabiduría y control, 10 cuernos, que representan fuerza y autoridad. Y un cuerpo que parece reflejar la naturaleza caótica del mar del que emerge. Esta bestia no es una figura más en el gran drama del Apocalipsis, es una entidad de influencia inimaginable, que ejerce el poder de dominar la tierra y desviarla. Como revela Apocalipsis 13:2, esta bestia no actúa sola. El dragón, el mismo Satanás, le da poder y autoridad. La conexión entre la bestia y el dragón es crucial. Satanás, el príncipe de las tinieblas, ha buscado durante mucho tiempo corromper y destruir la creación de Dios. Al darle su autoridad a la bestia, Satanás le da poder para llevar a cabo sus oscuros propósitos. Pero aquí es donde el misterio se profundiza, la bestia no es solo una criatura de carne y hueso. Es algo más, una manifestación del mal en su forma más aterradora. El mismo acto de la bestia surgiendo del mar debería plantear preguntas. En el simbolismo bíblico, el mar suele representar el caos, lo desconocido y las fuerzas del mal. Es un lugar donde reina la oscuridad, donde las fuerzas de la naturaleza son incontrolables y peligrosas. Cuando la bestia emerge del mar, es como si naciera de las mismas profundidades del desorden espiritual y moral, una encarnación del caos que Satanás desea desatar sobre la tierra. Lo más inquietante de la bestia no es solo su apariencia, sino la autoridad que se le otorga. Apocalipsis 13:7 nos dice que a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta afirmación es una paradoja que desafía nuestra comprensión de la soberanía de Dios. ¿Cómo se puede permitir que un ser de tan maligno poder venza a los fieles? ¿Cómo se puede dar tal autoridad a las fuerzas de las tinieblas en la creación de Dios? Esta pregunta nos obliga a considerar una verdad más profunda. La bestia puede no representar simplemente un poder o imperio terrenal, podría simbolizar las fuerzas espirituales del mal que operan en el mundo invisible. ¿Qué pasaría si la bestia no fuera solo un gobernante, sino la encarnación de la rebelión espiritual contra Dios que ha existido desde la caída de Satanás? La Biblia enseña que Satanás es un engañador, un maestro de la manipulación, que trabaja entre bastidores para torcer los corazones y las mentes, alejando a la humanidad de la verdad de Dios. La bestia, por lo tanto, podría ser un reflejo de esta guerra espiritual, una batalla que se libra no solo en la tierra, sino también en los reinos celestiales. Esta interpretación cambia el enfoque de la bestia de un mero símbolo de poder político a algo mucho más profundo. ¿Qué pasaría si la bestia no fuera un simple gobernante, sino una fuerza compleja, una fuerza que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia, influyendo en gobernantes, imperios y gobiernos? ¿Qué pasaría si la bestia todavía estuviera activa en el mundo hoy,
dando forma a eventos y movimientos que llevan a la humanidad a una rebelión aún mayor contra Dios. Las imágenes de la bestia son tan extrañas y esquivas que a menudo parecen desafiar cualquier explicación. Las 7 cabezas, los 10 cuernos, no son solo detalles arbitrarios, son símbolos que llevan consigo un profundo significado espiritual. En la numerología bíblica, 7 es el número de compleción y 10 es el número de plenitud o totalidad. Estos números sugieren que la bestia no es solo un poder temporal o localizado, sino una fuerza que abarca la plenitud del mal, abarcando tanto el tiempo como el espacio. El dominio de la bestia sobre la tierra se describe de tal manera que parece sugerir un sistema mundial, un orden global que opera bajo la influencia de fuerzas del mal. ¿Podría la bestia representar las formas en que los poderes de las tinieblas se han infiltrado en la sociedad humana? ¿Es posible que la influencia de la bestia se extienda más allá de las acciones de gobernantes e imperios individuales, dando forma a los mismos sistemas de gobierno, cultura y economía que encontramos hoy? Esta interpretación también nos lleva a un punto crítico. La bestia no es solo una figura del pasado o del futuro, es una presencia en el presente. Las fuerzas del mal todavía actúan en el mundo de hoy, tejiendo sutilmente su influencia en el tejido de nuestras sociedades, culturas y vidas personales. El poder de la bestia no se limita a un solo momento de la historia, se extiende a lo largo del tiempo, cambiando y evolucionando constantemente para adaptarse a las necesidades del enemigo. Es una fuerza que actúa de manera invisible, entre bastidores, alejando a la gente de Dios y llevándola hacia la destrucción. ¿Podría ser esta la verdadera naturaleza de la bestia? Una manifestación de fuerzas espirituales que actúan a través de gobernantes, imperios y sistemas, dando forma a la historia e influyendo en el mundo de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Explicaría por qué la identidad de la bestia ha sido tan esquiva a lo largo de la historia. No es solo una cosa, son muchas cosas, una fuerza cambiante que se adapta y cambia con el tiempo, siempre persiguiendo el mismo objetivo, llevar a la humanidad a la rebelión contra Dios. Esto nos lleva a la pregunta final, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Si la bestia es en verdad una manifestación del mal espiritual que opera en nuestro mundo, ¿cómo podemos reconocer su influencia en nuestras propias vidas? La Biblia nos llama a estar vigilantes, a proteger nuestros corazones y mentes contra las maquinaciones del enemigo. La bestia, en todas sus formas, busca engañar y destruir. Pero no estamos sin esperanza. El poder de Cristo, que ya derrotó al dragón, es mayor que el poder de la bestia. A través de su victoria en la cruz, recibimos la fuerza para resistir las fuerzas de las tinieblas y mantenernos firmes en nuestra fe. La bestia del mar no es simplemente un símbolo del poder terrenal o de regímenes políticos. Es una manifestación de fuerzas espirituales, dirigidas por el mismo Satanás, que operan entre bastidores, dando forma al curso de la historia y conduciendo a la humanidad hacia la rebelión contra Dios. Su verdadera identidad no se limita a un único momento en el tiempo, es una fuerza que trasciende la historia, en constante cambio y evolución. Pero como creyentes, sabemos que la victoria final pertenece a Cristo y que a través de Él podemos vencer las fuerzas del mal que buscan engañar y destruir. El misterio de la bestia es inquietante, pero sirve como recordatorio de que estamos en una batalla espiritual y que estamos llamados a permanecer firmes, vestidos con la armadura de Dios, hasta obtener la victoria final. En las páginas del libro del Apocalipsis hay pocos símbolos tan premonitorios y desconcertantes como la marca de la bestia.
La mera mención de esto provoca un escalofrío en el lector, evocando imágenes de futuros distópicos, vigilancia gubernamental y control inimaginable. Las Escrituras nos dicen que esta marca es más que un simple símbolo, es una barrera, una línea divisoria entre los que pertenecen a la bestia y los que siguen los caminos de Dios. Es una marca que todos llevarán o rechazarán, y que determinará el curso de su destino. Apocalipsis 13, 16-18 habla de esta marca. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Las palabras son inquietantes, pero ¿qué tiene de verdaderamente misterioso esta marca? ¿Qué representa y por qué tiene tanto poder? Durante siglos, la gente ha especulado sobre su significado, vinculándolo con tecnologías futuras, un gobierno mundial o incluso algún tipo de microchip. Pero ¿qué pasa si la verdad es mucho más profunda y espiritual de lo que imaginamos? Hay una innegable extrañeza en la forma en que se describe la marca. Se nos dice que se colocará en la mano derecha o en la frente. Las manos y la frente son simbólicas en la tradición bíblica, representan la acción y el pensamiento, las mismas cosas que gobiernan la vida de una persona. Lo que hacemos con nuestras manos refleja nuestras elecciones y nuestro trabajo, y lo que tenemos en nuestra mente da forma a nuestra visión del mundo y nuestras creencias. La extraña ubicación de la marca, en la mano y la frente, sugiere que esta marca no es simplemente un sello físico sino una profunda indicación de lealtad espiritual. Podría ser que la marca no se trate solo de control físico o poder económico, como muchos han especulado. ¿Y si es una señal de algo más profundo, algo que marca el alma misma? ¿Qué pasa si la marca no es solo un sello en el cuerpo sino una decisión espiritual, una declaración de lealtad al mal y rebelión contra Dios? Las manos simbolizan las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos con nuestras acciones. La frente simboliza la mente, las creencias y pensamientos que dan forma a quienes somos. Podría ser que la marca de la bestia sea una declaración de lealtad al sistema de poder del mundo, un sistema que busca reemplazar la autoridad de Dios con control humano o demoníaco. Una marca no del cuerpo, sino del alma, una decisión de adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Consideremos el inquietante número 666. Durante siglos, este número ha sido objeto de especulación y miedo. ¿Pero por qué este número específico? ¿Es un número literal o podría ser simbólico? En la numerología bíblica, el número 7 a menudo se considera el número de la plenitud o perfección, el número perfecto de Dios. 6, por otro lado, es uno menos que 7, y algunos creen que esto es indicativo de imperfección o incompletud. El número 666, por tanto, podría representar la máxima expresión de la imperfección, un número que no alcanza la perfección de Dios. Es una marca de algo que se opone por completo al diseño de Dios, un número que refleja lo incompleto de la rebelión. Pero más allá del número en sí, la marca de la bestia plantea una pregunta más profunda. ¿Qué significa para una persona aceptar esta marca? ¿Se trata simplemente de ser obligado a someterse, o hay en juego una dinámica espiritual más profunda? La marca no se trata solo de control físico o restricción económica, se trata de lealtad espiritual. Es una elección, ya sea consciente o inconscientemente, alejarse de los caminos de Dios y abrazar los caminos del mundo.
La marca es un rechazo de la soberanía de Dios, una decisión de alinearse con las fuerzas del mal, incluso si esa lealtad no se comprende completamente. Apocalipsis 13:17 nos dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Esto ha llevado a muchos a imaginar un futuro en el que las personas estén controladas a través de la tecnología y no puedan participar en los sistemas del mundo a menos que se sometan a la autoridad de la bestia. Pero tal vez este control físico sea solo una pequeña parte del panorama más amplio. ¿Qué pasa si el verdadero poder de la marca no reside en su capacidad para controlar el comercio, sino en su capacidad para controlar los corazones y las mentes? ¿Qué pasa si la marca es una herramienta de manipulación espiritual, que obliga a las personas a elegir entre los caminos del mundo y los caminos de Dios? Hay algo inquietante en la forma en que se describe la marca de la bestia. Es una marca que significa más que un simple acto físico, representa una decisión espiritual, un compromiso con un sistema que se opone a la voluntad de Dios. Es posible que las personas que llevan esta marca ni siquiera comprendan todo el peso de su decisión. Quizás quedarán atrapados en las fuerzas del mundo, creyendo que simplemente están siguiendo un camino de conveniencia o seguridad, sin darse cuenta de que están jurando lealtad a las fuerzas de la oscuridad. Y, sin embargo, el misterio se profundiza. ¿Qué hace que la marca de la bestia sea tan significativa? ¿Por qué es tan crucial para el destino espiritual del mundo? ¿Será que la marca representa la culminación de una rebelión espiritual que se ha estado gestando desde la caída de la humanidad? Desde el jardín del Edén hasta la época del Anticristo, ha habido una elección constante entre seguir la voluntad de Dios o elegir los caminos del mundo. La marca es el paso final de ese viaje, un acto decisivo de rebelión contra la autoridad de Dios. Pero también es una advertencia. La marca significa un momento en el tiempo en el que las fuerzas del mal alcanzarán su cúspide, y aquellos que decidan seguirla sellarán su destino. Quizás la verdadera naturaleza de la marca de la bestia no sea tan simple como parece a primera vista. No es solo una cuestión de tecnología o poder político, es una cuestión de lealtad espiritual. Es una prueba de a quien elegimos seguir, al mundo o a Dios. Desde este punto de vista, la marca de la bestia no se trata solo de un evento futuro, es una realidad presente, una cuestión que todos debemos afrontar en nuestras propias vidas. ¿La marca de quién llevaremos? ¿La marca de la bestia o el sello de Dios? La marca es un recordatorio escalofriante de la importancia de nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que albergamos y cada acción que realizamos es parte de la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Las fuerzas de las tinieblas son reales y constantemente buscan alejarnos de la verdad de Dios. Pero hay esperanza. Para aquellos que eligen seguir a Dios, hay otra marca, el sello del Espíritu Santo, una marca que significa nuestra pertenencia a Cristo. Esta marca es de protección, de seguridad eterna y de gracia divina. A diferencia de la marca de la bestia, que sella el destino de uno en la separación eterna de Dios, el sello del Espíritu Santo garantiza la vida eterna en la presencia de Dios. La marca de la bestia es más que un simple símbolo de control económico o una tecnología futurista. Es una decisión espiritual, una marca que significa lealtad a las fuerzas del mal y rebelión contra Dios. Es un recordatorio de que nuestras decisiones, tanto en pensamiento como en acción, tienen consecuencias eternas. La marca no es solo algo físico, es una declaración de a quien elegimos seguir y es una elección que moldeará el curso de nuestro destino espiritual.
La pregunta sigue siendo, ¿llevaremos la marca de la bestia o el sello de Dios? El libro del Apocalipsis es un tesoro escondido de imágenes, misterio y verdad profunda, y entre sus escenas más sorprendentes e inspiradoras se encuentran las 7 trompetas. Estos toques de trompeta resuenan en los salones del juicio divino, y cada uno trae consigo una nueva ola de destrucción, una nueva calamidad que sacude los cimientos mismos de la tierra. El lenguaje es vívido, las imágenes aterradoras, fuego cayendo del cielo, mares convirtiéndose en sangre, langostas que atormentan y muerte que se extiende como una sombra por la tierra. La magnitud de la devastación parece no tener paralelo y, para muchos, es un símbolo de la ira final de Dios sobre un mundo impenitente. Pero ¿qué pasa si el verdadero propósito de estos toques de trompeta no es únicamente la destrucción? ¿Qué pasaría si, dentro de las aterradoras consecuencias de estos juicios, hubiera una verdad más profunda y misteriosa esperando ser descubierta? En Apocalipsis 8 y 9, mientras suenan las 7 trompetas, nos enfrentamos a la extraña realidad de que estos juicios divinos no son solo una señal de la ira de Dios, son, en cierto sentido, su llamado final para que la humanidad regrese a Él. Son advertencias. Son un grito del cielo, que resuena en la tierra, instando a la gente a arrepentirse, a volver a su Creador antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis 8, 3-5 pinta un cuadro curioso. Antes incluso de que suene la primera trompeta, un ángel se para ante el trono de Dios ofreciendo incienso. El humo de este incienso se eleva ante Dios como las oraciones de los santos, los que han sufrido, los que han clamado por justicia. Este momento es crucial, porque sugiere que los juicios que siguen no son arbitrarios ni puramente punitivos. Más bien, están conectados con los gritos de aquellos que han sido agraviados, las injusticias que se han acumulado a lo largo de la historia y el dolor que se ha infligido a los justos. Las trompetas, entonces, no son meramente juicios, son una respuesta divina a la injusticia, el pecado y el mal en el mundo. A cada trompeta le sigue una terrible calamidad, un desastre que parece desafiar la imaginación, la tierra se abraza con fuego, el mar se convierte en sangre, las aguas se envenenan. Las langostas pululan y pican con tormento venenoso, y la muerte extiende sus alas sobre el mar. Sin embargo, aquí radica la extrañeza de esta secuencia. Los mismos juicios que provocan tal devastación no tienen como objetivo provocar el fin final, sino servir como advertencia. Las trompetas no piden la aniquilación de la humanidad, piden arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un regreso hacia Dios. Estas son advertencias divinas envueltas en los aterradores acontecimientos del fin de los tiempos. Apocalipsis 9. 20-21 presenta una verdad particularmente inquietante. Incluso después de las calamidades, el sufrimiento y las señales de juicio que han plagado al mundo, la gente se niega a arrepentirse. Sus corazones siguen endurecidos. Los toques de trompeta, que deberían despertar en ellos un sentido de urgencia, un reconocimiento de la ruina inminente y la necesidad de salvación, caen en oídos sordos. Incluso en medio del sufrimiento, los corazones del pueblo siguen inclinados a la rebelión, sin querer volverse a Dios. Es esta obstinada negativa a arrepentirse lo que hace que las trompetas sean tan escalofriantes, no solo la devastación que traen, sino la comprensión de que muchos ignorarán el llamado divino a la salvación. Podría ser, entonces, que estos juicios de las trompetas no se refieran únicamente a la ira de Dios sino también a su misericordia, a su invitación final a la salvación.
Es posible que dentro del caos haya un llamado final y urgente de Dios, un llamado que llame a la humanidad a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Las trompetas pueden señalar el fin de las cosas, pero también señalan la oportunidad final de la gracia, de la redención. Son una respuesta divina al quebrantamiento del mundo, una oportunidad para que aquellos que se han perdido encuentren el camino de regreso a Dios. Lo que hace que esta verdad sea aún más misteriosa es la naturaleza de Dios mismo. A menudo nos apresuramos a asociar la justicia de Dios con la destrucción pura, una deidad todopoderosa cuya ira es algo que debemos temer y evitar. Y, sin embargo, en Apocalipsis vemos que incluso en medio del juicio, la gracia de Dios permanece. Los juicios de las trompetas no son solo una señal del fin, sino de la paciencia sufrida de un Dios que desea que todos lleguen al arrepentimiento. Estos juicios no tienen como objetivo aplastar a la humanidad, sino despertarla, llamarla para que regrese del borde de la destrucción y la lleve a los brazos de un Creador misericordioso. Lo extraño no radica solo en las aterradoras plagas en sí mismas, sino en la forma en que están entrelazadas con el plan supremo de Dios para la salvación. ¿Cómo podrían coexistir el juicio y la misericordia? ¿Cómo podía ser tan terrible la ira de Dios y, sin embargo, su amor y gracia estaban tan profundamente entretejidos en el tejido de su juicio? Es un misterio que amplía los límites de nuestra comprensión, una paradoja que nos invita a mirar más profundamente en la naturaleza del amor de Dios por su creación. Y, sin embargo, las trompetas sirven como un recordatorio aleccionador de la elección final que cada uno de nosotros debe hacer. El mundo enfrentará estos juicios y la pregunta no es si llegarán, sino cómo responderá la humanidad. Los toques de las trompetas incitarán al arrepentimiento en los corazones, o caerán sobre corazones endurecidos que se niegan a apartarse de su maldad. El llamado al arrepentimiento es urgente y la advertencia es clara, el tiempo es corto y la trompeta está sonando. En el extraño desarrollo de estos juicios de las trompetas, nos enfrentamos a una verdad profunda: los juicios de Dios no son arbitrarios ni crueles, sino que son un llamado a regresar a Él. Incluso en medio de los acontecimientos más aterradores de la historia de la humanidad, el amor y la misericordia de Dios están presentes y ofrecen una última oportunidad de salvación. Las 7 trompetas no son solo un heraldo de destrucción, son una invitación divina a la gracia. Entonces, al reflexionar sobre estos toques de trompeta, debemos preguntarnos, ¿cómo responderemos? ¿Escucharemos el llamado o lo ignoraremos, tal como lo hicieron muchos en los días del Apocalipsis? ¿Permitiremos que el sonido de la trompeta nos despierte a la realidad de la justicia y la misericordia de Dios, o continuaremos en nuestro camino de rebelión? La elección, al final, es nuestra. En el extraño y misterioso desarrollo de las 7 trompetas, vemos las profundidades de la misericordia de Dios incluso en medio del juicio. La pregunta que queda es si reconoceremos la advertencia y regresaremos a Él antes de que sea demasiado tarde. Las trompetas son un llamado a la salvación. ¿Les prestaremos atención? El libro del Apocalipsis termina con una visión que es a la vez impresionante y profundamente misteriosa: la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. A medida que los tumultuosos capítulos del juicio divino llegan a su fin, la escena cambia dramáticamente. Atrás quedaron las aterradoras imágenes de los 4 jinetes, la bestia del mar y los juicios de las trompetas. En cambio, se nos presenta una visión de esperanza, belleza y restauración. Una nueva creación. Pero, ¿qué tiene esta visión que la hace tan profundamente misteriosa?
¿Cuál es la verdadera naturaleza de este nuevo cielo y nueva tierra que espera a los fieles, y qué significa realmente para nosotros? En Apocalipsis 21, vemos un mundo rehecho, uno que ha sido completamente transformado, donde la presencia de Dios no es solo un concepto abstracto sino algo que habita físicamente entre su pueblo. Para muchos, esto es visto como la resolución del caos, el fin del sufrimiento y la victoria final de Dios sobre todo mal. Parece el final de un largo viaje, un viaje a través de tribulación, juicio y destrucción, donde, por fin, el pueblo de Dios es restaurado a un estado perfecto. Pero hay algo profundamente extraño en esta visión. Algo que plantea más preguntas de las que responde. El primer misterio que emerge es la promesa de que Dios habitará entre su pueblo de una manera que nunca antes se había realizado plenamente. Apocalipsis 21, 3-4 describe este momento con vívidos detalles. He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto. Ya no habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Para aquellos que han leído estas palabras innumerables veces, puede resultar fácil pasar por alto la enormidad de lo que describen. Pero cuando te detienes a contemplar verdaderamente lo que esto significa, la extrañeza comienza a revelarse. ¿Qué significa que Dios habitará entre su pueblo? ¿Qué significa que en este mundo restaurado ya no habrá muerte, tristeza, llanto ni dolor? No se trata solo de que estas experiencias negativas desaparezcan, es que la misma presencia de Dios los eliminará. Esto no es simplemente un regreso al jardín del Edén, donde la humanidad caminaba con Dios al fresco del día. Esto es algo mucho más profundo. Dios mismo, en su plenitud, vivirá con su creación en una comunión íntima e ininterrumpida. La humanidad ya no estará separada de Dios por el pecado, el sufrimiento o la muerte. En esta nueva creación, todo será perfecto y la humanidad finalmente experimentará el cumplimiento de su propósito original, vivir en comunión con Dios, plena y eternamente. Pero si nos permitimos detenernos en esta visión, surge otra pregunta extraña y misteriosa. ¿Podría esta restauración final de la creación ser algo más que el fin del sufrimiento humano? ¿Podría apuntar hacia algo aún mayor? La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, 10-27, no es simplemente un lugar donde el pueblo de Dios encuentra descanso de sus luchas, es un reflejo de la gloria eterna de Dios. La ciudad misma está hecha de oro puro, sus calles resplandecientes de luz, sus puertas adornadas con perlas y sus cimientos adornados con piedras preciosas. Esta visión es tan asombrosamente hermosa, tan sobrenatural, que es casi imposible captarla por completo. La pregunta, entonces, es la siguiente. ¿Podría ser que el nuevo cielo y la nueva tierra no sean solo la resolución de los momentos más oscuros de la historia sino un nuevo comienzo? ¿Un comienzo donde el misterioso y profundo propósito de la creación se realiza plenamente? En la Nueva Jerusalén, se nos dice que no habrá necesidad de que el sol o la luna alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, Apocalipsis 21-23. El resplandor de la presencia de Dios llenará cada rincón y la ciudad quedará bañada por una luz eterna. Esta no es solo una declaración metafórica, es un vistazo a la realidad eterna e inquebrantable de la presencia de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gloria de Dios será visible y llenará el mundo entero. Será un mundo donde cada aspecto de la vida,
cada acción, cada pensamiento, cada respiración, estará en relación directa con Dios, saturado de su gloria y luz. Las antiguas divisiones, las separaciones entre lo físico y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno, ya no existirán. En esta creación restaurada, todas las cosas serán hechas nuevas. Lo que es aún más intrigante es la forma en que este nuevo cielo y nueva tierra no solo restaurarán a la humanidad sino también a toda la creación. Apocalipsis 21:5 nos dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Esta afirmación conlleva profundas implicaciones. Sugiere que la redención y la restauración descritas en el Apocalipsis no se limitan al alma humana ni a la humanidad únicamente, sino que se extienden a todo el cosmos. El universo mismo, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada criatura viviente, será transformado, devuelto a su propósito original, libre de la corrupción y la decadencia que lo han marcado desde la caída. La tierra, en toda su belleza, será restaurada a su gloria prevista, y ya no estará contaminada por el pecado, el sufrimiento o la muerte. Pero el misterio se profundiza aún más cuando consideramos el papel del árbol de la vida, que se describe como presente en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22:2. Este árbol, cuyas hojas son para la curación de las naciones, es un vínculo directo con el jardín del Edén, donde apareció por primera vez el árbol de la vida. En el mundo restaurado se vuelve a conceder el acceso a este árbol, que simboliza la restauración plena y completa de la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que, en el nuevo cielo y la nueva tierra, no solo experimentaremos la ausencia de sufrimiento, sino la plenitud de vida que originalmente estaba destinada a la humanidad? ¿Una vida intacta y eternamente floreciente? Mientras meditamos en estas imágenes, nos enfrentamos a la extraña posibilidad de que el propósito del Apocalipsis no sea simplemente señalar el fin de los tiempos, sino mostrarnos el comienzo de algo nuevo e incomprensiblemente hermoso. Podría ser que los capítulos finales del Apocalipsis no traten solo del juicio de Dios sobre el pecado y el mal, sino del cumplimiento último del plan de Dios para la creación. ¿Qué pasaría si las pruebas y tribulaciones que preceden a esta restauración final no fueran simplemente el fin de algo, sino la necesaria purga que da paso a la gloriosa nueva creación que Dios ha prometido? A medida que se desarrolla la visión, vemos que los acontecimientos extraños y misteriosos que tienen lugar en el Apocalipsis, plagas, juicios, destrucción, no son fines en sí mismos, sino pasos hacia una restauración final inimaginable. Una restauración donde la gloria de Dios morará con su pueblo para siempre, donde el mundo será sanado y donde la creación misma será perfecta. El nuevo cielo y la nueva tierra no son simplemente la resolución del caos, son el comienzo de algo mucho más profundo, mucho más misterioso de lo que podemos comprender plenamente. ¿Será que toda la narración del Apocalipsis, con sus extraños y aterradores juicios, sea un preludio necesario para esta restauración final? El fin no es verdaderamente el fin, es el comienzo de algo nuevo, algo tan hermoso, tan perfecto, tan misterioso, que solo puede realizarse plenamente en la presencia de Dios. Y en esta extraña y misteriosa visión del nuevo cielo y la nueva tierra, se nos recuerda la promesa de que el plan supremo de Dios no es solo el juicio sino la redención y restauración de todas las cosas. La historia que comienza en el Génesis con la creación del mundo encuentra su cumplimiento en el Apocalipsis, en un mundo hecho nuevo, un mundo donde la gloria de Dios llena la tierra y su pueblo habita con él para siempre. Al final,
el misterio final de la restauración no se trata solo de la eliminación del sufrimiento o la destrucción del mal, se trata de la revelación de una gloria tan profunda, tan radiante, que transformará para siempre toda la creación. Y este es el misterio que nos espera en el nuevo cielo y la nueva tierra, un misterio de inimaginable belleza, perfección y eterna comunión con el Creador. El libro del Apocalipsis es sin duda uno de los libros más misteriosos y enigmáticos de la Biblia. Sin embargo, escondido detrás de sus símbolos crípticos, visiones apocalípticas y sucesos extraños hay un mensaje más profundo. No se trata solo de destrucción, se trata de la victoria final del amor y la justicia de Dios sobre todas las cosas. Al explorar estos extraños acontecimientos, recordamos el poder de Dios para juzgar y redimir, para traer ira y misericordia. Al final, el Apocalipsis nos desafía a ver el mundo y a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, recordándonos que Él tiene el control en última instancia y que su plan para la creación es uno de restauración perfecta.